En la fiesta de jubilación de mi papá, mi hermana le decía a todos que ella era la exitosa, porque se casó con un rico, mientras que yo sigo soltero y soy solo un maestro. Luego, alguien me felicitó por mi contrato de libro, y ella agarró mi teléfono de la mesa y vio el monto del contrato. La forma en que su rostro pasó de la presunción a la palidez cuando vio el número, fue absolutamente impagable. Nunca fui el tipo de persona que necesitara ser el centro de atención. Al crecer, aprendí temprano que el silencio era, a menudo, más seguro. En una casa donde el volumen y la vanidad hacían que te notaran, me volví muy bueno manteniendo la cabeza baja, y encontrando paz en actividades más tranquilas. Me llamo Brooks. Tengo 34 años ahora, y enseño inglés de secundaria en una escuela pública, a unos pocos pueblos de distancia. No es glamoroso. No paga 6 cifras, y hay días en que los chicos me llevan al borde de la locura. Pero, genuinamente, lo amo. Amo los libros, las conversaciones, y ese momento en que ves los ojos de un estudiante iluminarse porque algo finalmente hace clic. Siempre he pensado que el éxito no tenía que verse como aplausos ruidosos o relojes de oro. Pero, aparentemente, no todos en mi familia comparten esa visión, especialmente no mi hermana mayor, Verónica. Si la conocieras por 5 segundos, sabrías exactamente a qué me refiero. Verónica siempre ha tenido esa forma de hacer que cada habitación trate sobre ella. Ella no entra, ella llega, con el cabello perfectamente rizado, el bolso de diseñador colgado justo así sobre su brazo, y el anillo de bodas captando la luz con cada gesto exagerado de su mano. Ella es 2 años mayor que yo, y es el tipo de mujer que habla sobre manifestar riqueza y frecuencia vibratoria, pero nunca ha mantenido un trabajo por más de unos pocos meses. Su verdadera fama es su esposo, Greg, un ejecutivo de nivel medio en alguna firma de desarrollo inmobiliario con un nombre como Sterling Hawken Partners. Lo suficientemente rico para que Verónica no necesite trabajar, pero no tan rico como para justificar realmente la forma en que ella tira su dinero, como si se hubiera casado con la realeza. Mis padres, especialmente mi papá, siempre han andado con pies de plomo alrededor de Verónica. Ella era la delicada, la que necesitaba un poco más de apoyo. Empezó en la secundaria, cuando lloraba por una calificación de B y culpaba a sus maestros por no conectar con su vibra. Y solo escaló desde ahí. Reprobó en su primera universidad, culpó a la energía tóxica del dormitorio, y se tomó un semestre libre para encontrarse a sí misma en Bali, es decir, irse de fiesta con mochileros australianos a costa de mis padres. Mientras tanto, yo tenía 2 trabajos, viajaba a la escuela, e intentaba estirar mi plan de comidas para poder comprar libros. Pero a pesar de todo eso, o tal vez debido a eso, mantuve mi distancia. Supuse que, si simplemente me quedaba en mi carril, y seguía haciendo lo que amaba, eventualmente verían el valor en ello, o al menos me dejarían en paz al respecto. No lo hicieron. Aún así, había aprendido a tolerar las burlas a lo largo de los años. Los comentarios pasivo-agresivos durante las vacaciones, la forma en que Verónica bromeaba sobre cómo me debe encantar estar rodeado de adolescentes hormonales todo el día, o cuán admirable era que no necesitara cosas materiales para ser feliz. Me volví bueno ignorándolo, asintiendo, sonriendo, y cambiando de tema. Pensé que, si no le daba oxígeno, se apagaría por sí solo. Entonces llegó la fiesta de jubilación de papá. Se suponía que sería una reunión pequeña, solo familia y algunos de sus colegas más cercanos de la ciudad. Había pasado casi 4 décadas trabajando como ingeniero, el tipo de hombre que llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, y nunca se quejaba. A él no le importaban los grandes espectáculos, así que la idea era mantenerlo simple. Mi mamá alquiló una sala privada en un restaurante que a él le gustaba, y yo me ofrecí a hacer una presentación de diapositivas con sus fotos viejas y proyectos de trabajo. Incluso conseguí que algunos de sus antiguos miembros del equipo enviaran algunos mensajes de vídeo. Se suponía que se trataba de él. Pero en el momento en que Verónica entró 5 minutos tarde, por supuesto, usando un vestido esmeralda sin espalda como si asistiera a la gala del Met, supe que no lo sería. Ella flotó hacia la habitación, lanzando besos al aire a todos, arrastrando al pobre Greg detrás de ella como si fuera una tarjeta de crédito humana. Lamento mucho que lleguemos tarde, dijo a nadie en particular. El tráfico era una locura. Tuvimos que redirigir el Tesla por algunas carreteras secundarias. Greg, ¿no falló el GPS o algo así? Greg,
quien siempre parece estar al borde de parpadear, ayúdenme en código Morse, asintió en silencio. Verónica se giró hacia nuestro papá y le dio un abrazo dramático. Papi, te ves increíble. La jubilación te queda tan chic. Él se rió entre dientes, incómodamente. Gracias, calabacita. Me quedé sentado, bebiendo mi ginger ale y esperando que la noche volviera a algo parecido a la normalidad. Pero tan pronto como sirvieron los aperitivos, Verónica comenzó a presidir la mesa como si fuera su propia gira de despedida. La firma de Greg está lanzando este nuevo complejo en los Hamptons, dijo, agitando su vino. Va a ser, como, revolucionario, ¿saben? Un verdadero lujo ecomoderno. Honestamente, le dije que debería contratar a un influencer para promocionarlo en TikTok, pero estos tipos corporativos están tan atrasados. Asentí cortésmente. Suena de alta gama. Oh, totalmente, dijo ella, girándose hacia uno de los compañeros de trabajo de mi papá. Y saben, es gracioso. La gente siempre me pregunta cómo conseguía un hombre tan exitoso. Les digo, manifestando, cariño. Siempre supe que terminaría con alguien poderoso. Nunca podría estar con alguien que simplemente, ya sabes, enseña o algo así. Sentí mi cara enrojecer, pero no dije nada. Todavía no. Oh, sin ofender, Brooks añadió rápidamente, tocando mi brazo como si eso de alguna manera lo hiciera mejor. Sabes que admiro lo que haces. Es solo que no es escalable. ¿Escalable? Repetí. Sí, y ya sabes. Potencial de crecimiento, techos de ingresos. O sea, realmente no puedes construir riqueza de esa manera. Forcé una risa. No estoy tratando de construir un imperio, Verónica. Solo me gusta mi trabajo. Ella me dio esa sonrisa compasiva, la que probablemente ha practicado en el espejo. Por supuesto que sí. Eso es lo que te hace tan centrado. Podría haber terminado ahí si no fuera por la mujer sentada frente a nosotros. Su nombre era Sharon, una de las antiguas líderes de proyecto de papá, y había estado observando tranquilamente todo el intercambio con el tipo de paciencia que solo alguien que ha trabajado en campos dominados por hombres durante 40 años puede reunir. De hecho, leí la colección de cuentos de Brooks el mes pasado, dijo de repente. Un trabajo realmente impresionante. La cabeza de Verónica giró tan rápido que pensé que su cuello podría romperse. ¿Tú escribes?, preguntó. Asentí, sintiéndome repentinamente cohibido. Sí, he estado trabajando en un manuscrito en mi tiempo libre. Es, una especie de proyecto apasionado. Bueno, la pasión es genial, dijo Verónica, apenas ocultando su sonrisa burlona. Pero, o sea, ¿está publicado? De hecho, se publica este otoño, dije, un poco más firmemente. Recibió la oferta hace un par de meses, intervino Sharon de nuevo. Es un adelanto sólido, también. Vi el anuncio en el boletín de la industria. 6 cifras, ¿verdad? Ni siquiera tuve tiempo de asentir antes de que Verónica se estirara sobre la mesa, agarrara mi teléfono del mantel individual, y comenzara a teclear en él como si tuviera derecho a hacerlo. Disculpa, dije, intentando alcanzarlo. Relájate, dijo ella, espantándome con la mano. Solo quiero ver la prueba. Todos exageran estas cosas. Quiero decir, si realmente conseguiste un contrato de libro, debería haber. Oh. Su voz se detuvo. En seco. Había abierto el correo electrónico de mi agente, el que tenía el contrato firmado y el desglose de pagos. Sus ojos escanearon los números, y su pequeña media sonrisa presumida desapareció como si se la hubieran quitado de una bofetada. Parpadeó, luego parpadeó de nuevo, y luego, lenta y cuidadosamente, dejó mi teléfono como si estuviera hecho de cristal. El color se drenó de su rostro. Por primera vez en años, tal vez en la historia, Verónica no tenía absolutamente nada que decir. Y en ese silencio congelado, con todos en la mesa mirando, algo dentro de mí cambió. Ella trató de reírse para disimular. Esa es la cosa con Verónica. Es como uno de esos payasos inflables que vuelven a levantarse sin importar cuán fuerte los golpees. Nunca es la caída completa, no de inmediato. Ella alcanzó su copa de vino con una mano temblorosa,
todavía pegándose esa sonrisa quebradiza y artificial. Bueno, supongo que incluso los maestros tienen suerte a veces, dijo, con su voz ligeramente fuera de tono. Debe haber sido algún tipo de cosa de mercado nicho, ¿verdad? ¿Como autoayuda para estudiantes? No respondí con calma. Es una novela. Ficción literaria, añadió Sharon. De hecho, se está hablando de ella para algunos premios. Los primeros comentarios son fuertes. Verónica se quedó callada de nuevo. Por primera vez esa noche, parecía fuera de su elemento, como si alguien le hubiera quitado la alfombra de debajo de los pies y no supiera dónde plantar los talones. Pero su silencio no duró mucho. Nunca lo hacía. Greg se inclinó, claramente tratando de disipar la tensión. Bueno, eso es realmente genial, Brooks. Felicidades, hombre. Eso es enorme. Gracias, Greg, dije. Y lo decía en serio. Greg no es un mal tipo, solo está terminalmente casado con la mujer equivocada. La cena continuó con una energía incómoda, como un globo esperando que alguien presione demasiado fuerte y lo explote. Verónica se mantuvo mayormente callada hasta el postre, pero los engranajes en su cabeza estaban claramente girando. Seguía mirándome como si estuviera tratando de resolver un problema matemático que había reprobado antes. Algo no cuadraba, y le molestaba profundamente. Pasamos a la presentación que había hecho para papá. La presentación de diapositivas salió maravillosamente. Fotos de los años 80, vídeos de su última semana en el trabajo, incluso un clip corto de sus viejos amigos de la universidad burlándose de él por ablandarse, en la jubilación. Toda la sala rió. Papá se emocionó hasta las lágrimas. Pude ver que estaba conmovido, y mamá apretó su mano. Miré hacia un lado y atrapé a Verónica poniendo los ojos en blanco. En serio, murmuró lo suficientemente alto para que yo la oyera. ¿Perdón?, pregunté. Ella sonrió levemente. Nada. Es solo que... Las presentaciones de diapositivas son tan esperadas, ¿sabes? Como una tarjeta de Hallmark. Es lo que papá quería, dije. Ella se encogió de hombros. Seguro. La nostalgia es lo tuyo. Encaja. Y ahí estaba. El comentario indirecto, el tono. Tomé aire. Lo dejé pasar. Después de la presentación, la gente comenzó a mezclarse de nuevo. La sala se había vaciado un poco. Algunos compañeros de trabajo se habían ido. Algunos parientes se quedaban cerca de la mesa de postres. Salí a tomar un poco de aire, principalmente para evitar decir algo que no pudiera retirar. Fue entonces cuando la vi en el patio, con el teléfono presionado contra su oreja, caminando en círculos con esos ridículos tacones de aguja. Dijo 6 cifras, pero eso tiene que ser antes de impuestos. Y los contratos editoriales nunca se pagan todos a la vez. No es como si de repente fuera rico. Sigue siendo solo un maestro con un contrato de libro por suerte. Cálmate, mamá. No estoy preocupada. Quiero decir, no es como si realmente fuera a lograrlo. Hizo una pausa, escuchando. Luego, más bajo, incluso si lo hace, ¿qué significa eso? Yo sigo siendo la que se casó en una buena familia. No necesito un libro para probar mi valía. Él solo está tratando de sentirse importante. Regresé adentro silenciosamente, con el estómago revuelto. Hay algo tan singularmente doloroso en escuchar a las personas que comparten tu sangre apostar en tu contra en tiempo real. No en tu cara, no honestamente, sino en susurros, miradas de reojo y suposiciones hechas a puerta cerrada. Más tarde esa noche, nos despedimos. Verónica no me abrazó, solo saludó y sonrió como si fuéramos compañeros de trabajo que apenas se conocían. Les dije a mis padres que los llamaría la próxima semana, y lo decía en serio. No estaba enojado. Todavía no. Solo cansado, agotado de esa manera invisible que solo la familia puede hacerte sentir. Las semanas que siguieron fueron extrañas. Al principio, hubo silencio. Ningún mensaje de texto de Verónica. Ninguna llamada de mamá. Pero entonces el chat grupal se encendió una mañana con un mensaje de mi madre. Mamá, Brooks, vi la cantidad del adelanto en tu libro.
Es toda una sorpresa. Verónica me lo contó. Dijo que lo estás manejando responsablemente, sin embargo. Eso es bueno. ¿Cómo vio Verónica el contrato? Mamá, mencionó que se te escapó cuando le mostraste algo en tu teléfono. No te molestes. Es solo familia. Me quedé mirando la pantalla. Algo hizo clic. Ella no solo había echado un vistazo a mi teléfono durante la cena. Había vuelto a entrar más tarde, a mi correo electrónico, a mis archivos, porque no hay forma de que mi mamá supiera el número exacto a menos que alguien se lo hubiera dado. La llamé. Verónica te dijo los detalles exactos del contrato, pregunté. Bueno, dijo que los vio. Cariño, deberías estar orgulloso. Esa cantidad de dinero. Mamá, dije, manteniendo mi voz nivelada. Ella leyó un correo electrónico privado. Abrió documentos que no eran suyos. ¿Crees que eso está bien? Hubo una pausa. Solo tenía curiosidad. No es como si fuera a hacer algo con eso. Colgué, y fue entonces cuando empezaron los verdaderos problemas. 2 días después, comencé a recibir correos electrónicos de extraños. Mensajes directos en LinkedIn, algunas felicitaciones de personas con las que no había hablado en años. Uno incluso preguntó si estaba contratando un asistente ahora que estaba triunfando a lo grande. Estaba confundido hasta que encontré la publicación. Verónica había ido a Facebook, su sagrada tribuna social, y había escrito una actualización larga y empalagosa sobre lo orgullosa que estaba de su hermanito Brooks, quien acababa de conseguir un masivo contrato de libro de 6 cifras. La publicación continuaba, siempre supimos que era talentoso. Pero esto solo lo confirma. De las aulas a las giras de libros, ¡qué transformación! No te olvides de nosotros, la gente pequeña, cuando seas famoso. Ya estamos haciendo apuestas sobre si Oprah llama primero. Adjunta había una captura de pantalla del resumen del contrato. Censurada, sí, pero no lo suficientemente bien. Todavía se podía distinguir la estructura, los puntos clave y el monto total antes de impuestos. Ella había recortado el encabezado de mi correo electrónico, pero olvidó eliminar la pestaña de Gmail en la captura de pantalla. Me quedé mirando la publicación, con náuseas. Ella convirtió mi hito profesional privado en su momento, como si fuera la madre orgullosa, la mentora, la razón por la que yo había tenido éxito. Le envié un mensaje de texto inmediatamente. Bórralo. Sin respuesta. Llamé al correo de voz. Así que dejé un comentario. Esto no era tuyo para compartir. Por favor, bórralo. Obtuvo 30 me gusta en 5 minutos y una docena de respuestas como, espera, ¿publicó esto sin preguntar, y Louis? 1 hora después, la publicación desapareció. Finalmente llamó esa noche. Su voz era gélida. Me avergonzaste frente a mis amigos. Invadiste mi privacidad. Te estaba celebrando. Publicaste una captura de pantalla del contrato y ni siquiera me preguntaste. Ella exhaló dramáticamente. Siempre has sido tan desagradecido. Finalmente haces algo digno de mención, y en lugar de agradecerme por ayudar a impulsar tu plataforma, me avergüenzas públicamente. Casi me río. ¿Ayudando? La estabas usando. Soy tu hermana, Brooks. Eso significa algo. Familia significa que no se humillan mutuamente por algo insignificante. Colgué de nuevo. No confiaba en mí mismo para decir nada más. Pensé que ese sería el final del asunto. Fue señalada, retrocedió. Pero Verónica nunca se retira. Ella se reagrupa. 3 semanas después, mis padres nos invitaron a ambos a cenar. Terreno neutral, sin drama, dijeron. Solo una comida sencilla para celebrar la jubilación de papá de nuevo. Tranquilamente esta vez, solo nosotros 4. Casi dije que no, pero una parte de mí quería creer que podría ser normal otra vez. Debería haberlo sabido mejor. En el momento en que entré, vi el cambio, un sutil reordenamiento de energía. Mamá había puesto la mesa con los platos buenos. Verónica ya estaba sentada, bebiendo vino. Greg no estaba, aparentemente ocupado en el trabajo.
Brooks, dijo mamá con una alegría forzada. Qué bueno que viniste. Hola, dije, mirando hacia la cocina. Algo huele bien. Verónica se levantó y se acercó, con los brazos abiertos como si fuéramos mejores amigos. ¿Tregua?, preguntó con una sonrisa falsamente inocente. Solo disfrutemos esta noche. Sin tensión. Claro, dije, pero se me retorcieron las entrañas. Nos sentamos. Comimos. La charla trivial fluyó como vino barato, incómoda, excesiva y ligeramente amarga. A mitad del postre, Verónica hizo tintinear su copa. Entonces dijo, sonriendo demasiado brillantemente. Estábamos hablando sobre el libro de Brooks, y tuve una idea. Papá parecía confundido. ¿Una idea? Ella se volvió hacia mí. Tienes una plataforma ahora, rumores, visibilidad, y todavía eres joven. Pero lo que no tienes es una estrategia a largo plazo. ¿Estrategia para qué?, pregunté, ya preparándome. Marca. Expansión. Aprovechar el momento. Deberías estar pensando en los próximos 3 libros. Compromisos para hablar, cursos en línea, talleres, monetización. Parpadeé. Ese no es realmente el punto en el que estoy ahora. Ella me desestimó con un gesto. Ese es el problema. No estás pensando lo suficientemente en grande, pero yo puedo ayudar. Podríamos crear algo juntos, una plataforma, tal vez incluso un podcast conjunto. Ya he reservado un dominio. TheBrooksEffect.com, limpio, simple. A la gente le encantan los arcos de maestro a emprendedor. Se me cayó el estómago. ¿Tú qué? Compré el dominio por si acaso. E hice bocetos de algunos logotipos. Podríamos lanzar para el verano. Yo me encargaría de las relaciones públicas, obviamente. Ya ni siquiera era sutil. Había secuestrado mi carrera en su cabeza y ahora estaba reclamando públicamente una participación en ella. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. No ruidosamente, no violentamente, sino con el tipo de certeza tranquila que solo llega cuando se ha cruzado un límite por última vez. Me levanté lentamente. ¿A dónde vas?, preguntó mamá. Miré directamente a Verónica. ¿Compraste un dominio a mi nombre? ¿Usando mi trabajo? ¿Sin preguntar? Estaba tratando de ayudar. No sabes cómo escalar el éxito. Has sido pobre toda tu vida. Papá se estremeció. Mamá jadeó. Solo la miré y sonreí, pero no del tipo que ella esperaba. No del tipo cortés. Del tipo que dice, acabas de cometer el mayor error de tu vida. Y ni siquiera había comenzado mi venganza todavía. Pero lo haría pronto. No salí furioso de la casa. Eso es lo que Verónica quería. Una escena dramática, algo que pudiera convertir en una historia donde ella fuera la pacificadora amable e incomprendida, y yo fuera el artista inestable y sensible que simplemente no podía manejar el éxito. No, no le di eso. Empujé mi silla hacia atrás, con calma, me limpié la boca con la servilleta y les dije a mis padres, gracias por la cena. Luego miré directamente a mi hermana y añadí, pronto tendrás noticias de mi abogado. Ella se rió. Realmente se rió. Brooks dijo, con la voz cargada de falsa diversión. ¿Hablas en serio de amenazar con acciones legales por un nombre de dominio? No respondí, simplemente tomé mi abrigo del respaldo de la silla y salí. No cerré la puerta de golpe. No miré atrás. Pero por dentro, algo ardía. No se trataba solo del dominio. Se trataba de todo. Cada indirecta, cada susurro socavador, cada sonrisa condescendiente en las cenas familiares. Cada vez que dejé que me presentara como el fracaso para que ella pudiera jugar a ser la hermana, brillante y exitosa. Esto no era solo una rivalidad entre hermanos. Esto era un patrón de anulación, una campaña de toda la vida para hacerme sentir menos. Y por un tiempo, funcionó. Seré honesto, esa noche me destrozó. Apenas dormí. Me quedé en la cama mirando al techo, repitiendo sus palabras, has sido pobre toda tu vida. Como si el éxito fuera solo un cheque de pago. Como si el valor fuera algo que pudieras deslizar en una tarjeta American Express Platinum.
Durante la semana siguiente, seguí la rutina mecánicamente. Enseñé mis clases. Califiqué ensayos. Me presenté, pero no estaba realmente allí. Mis estudiantes lo notaron. Atrapé a uno de ellos susurrando, parece un poco apagado últimamente. No podía culparlos. El contrato del libro, que alguna vez se sintió como una victoria personal, ahora se sentía manchado. En lugar de alegría, me sentía observado, usado. Como si incluso la única cosa por la que había trabajado fuera de las expectativas de la familia, fuera ahora algo por lo que creían que podían atribuirse el mérito, o peor, controlar. Verónica había cruzado una línea, y mis padres ni siquiera se inmutaron. Pero no caí en espiral. No esta vez. Porque después del silencio, después del dolor, la vergüenza y la confusión, llegó algo más. Algo más tranquilo, más fuerte, más paciente, determinación. Verán, puede que no haya crecido con la voz más fuerte en la casa, pero presté atención. Escuché. Aprendí. Y una de las cosas que aprendí fue que las personas como Verónica nunca piensan que los tranquilos son capaces de ganar. Solo prestan atención al drama, no a los detalles. Y yo siempre había sido bueno con los detalles. Lo primero que hice fue llamar a mi amiga Maya, una excompañera de la escuela de posgrado que ahora trabajaba en un bufete de abogados especializado en propiedad intelectual. Respondió al segundo tono. Hola, extraño, no me digas que ya te están demandando. Peor, dije. Mi hermana compró un nombre de dominio con mi nombre y está tratando de construir una marca a partir de mí. Contrato de libro. Hubo una pausa. Por favor, dime que registraste tu nombre de autor como marca. Lo había hecho. Fue una de las primeras cosas que mi agente me aconsejó hacer después de que se cerró el trato. El papeleo se había aprobado hace 2 meses. Bien, dijo Maya. Envíame los recibos. Déjame echar un vistazo. 2 días después, me devolvió la llamada. Todo negocios. Entonces, este es el trato. Legalmente, tienes una base sólida. Si ella está monetizando algo usando tu nombre registrado, o incluso intentando hacerlo, está violando tanto tu marca registrada como tus derechos de publicidad. Ella afirma que es familia, dije. Que solo está tratando de ayudar. Maya resopló. Ese argumento dura exactamente 30 segundos en un tribunal. ¿Quieres que envíe un cese y desista formal? Sí, dije. Pero todavía no. Porque tenía una idea. Algo más grande. Pero para lograrlo, necesitaba reconstruirme. No solo legalmente, sino personalmente. Por primera vez en años, comencé a priorizarme a mí mismo. Apagué mi teléfono por unos días. Sin redes sociales, sin chats grupales familiares. Hacía largas caminatas después de la escuela, incluso cuando hacía frío. Encontré una librería de segunda mano cerca de mi apartamento y vagué por los pasillos durante horas. Redescubrí el tipo de paz que provenía de no estar en modo reacción todo el tiempo. Hice una lista de reproducción. Medité. Escribí un diario, algo que no había hecho desde la universidad. Al principio, se sintió incómodo, como si estuviera fingiendo ser otra persona. Pero lentamente, ayudó. Hizo que los pensamientos fueran menos confusos, el dolor menos agudo. Luego, volví al trabajo. Me reuní con mi editor nuevamente y les di mi plan de gira revisado. Propuse agregar algunos talleres para escritores jóvenes, especialmente en escuelas con fondos insuficientes. Les encantó la idea, dijeron que se alineaba perfectamente con mi historia y mi voz. No eres solo otro novelista debutante, dijo mi publicista. Eres un maestro y un autor. Esa es una combinación rara. Podemos construir algo real en torno a eso. Asentí. Por primera vez desde la fiesta, me sentí emocionado de nuevo. Comencé a preparar presentaciones. Formé un pequeño equipo, solo 2 exalumnos que ahora estaban en la universidad, para ayudar con el contenido y la logística. Les pagué justamente, les di mentoría a cambio. Eran agudos, apasionados, listos. Lanzamos un blog tranquilo. Sin exageraciones, sin grandes salpicaduras, solo piezas reflexivas sobre el proceso de escritura, historias del aula,
Consejos para equilibrar la creatividad y el agotamiento. Lentamente, ganó tracción. Para cuando llegó marzo, los pedidos anticipados del libro se habían duplicado. Algunos TikTokers maestros lo mencionaron. Luego, la publicación de un bibliotecario se volvió semiviral. De repente, recibía correos electrónicos de escuelas en 3 estados diferentes preguntando si consideraría hablar con sus estudiantes. Y a través de todo eso, mantuve la cabeza baja. No publiqué tweets indirectos pasivo-agresivos. No alimenté el fuego. Solo seguí construyendo. Pero no estaba ignorando a Verónica. Oh, no. Estaba observando. Porque mientras yo me reconstruía, ella estaba dando vueltas en esa forma de desenredo lento que solo los narcisistas hacen cuando se dan cuenta de que la narrativa se les escapa de las manos. Comenzó a publicar estados vagos como, algunas personas no pueden manejar el éxito en otros. ¿Triste? Luego hubo historias crípticas de Instagram, selfies con filtros y leyendas como, deja que odien, las reinas siguen brillando. Pero la mejor parte, ella trató de lanzar el sitio web de todos modos. TheBroxEffect.com se puso en marcha un martes. Tenía un encabezado de foto de archivo, un logotipo pixelado y un párrafo que se leía como una biografía de LinkedIn mal escrita. Bienvenido a TheBroxEffect, tu nuevo espacio favorito para inspiración de estilo de vida, consejos de escritura creativa y motivación empresarial, presentado por el equipo de hermanos detrás de una de las novelas debutantes más esperadas de 2025. Casi me atraganto con mi café. Se había listado a sí misma como directora de marca. Incluso había puesto un correo electrónico de contacto falso, broxcoaching@gmail.com, y un formulario de reserva. La audacia, el descaro absoluto. Pero no reaccioné, no públicamente. Simplemente le envié el enlace a Maya. Ella respondió en cuestión de minutos. Maya, realmente lo hizo. Oh, esto va a ser divertido. Enviando el cese y desista hoy. ¿Quieres que te ponga en copia oculta? Yo, sí, pero dale 48 horas. Quiero ver qué hace primero. ¿Y esas 48 horas? Vaya. Comenzó a enviar mensajes directos a personas con las que yo había trabajado, blogueros, bibliotecarios, incluso a los pasantes de mis editores, preguntando si les gustaría aparecer en su nuevo sitio. Uno de ellos me reenvió el mensaje con una nota, ¿aprobaste esto? No respondí. Solo esperé. Luego llegó el cese y desista. Fue una cosa hermosa. Preciso, sin emociones, perfección legal. Ella no respondió durante 2 días. Luego, finalmente, recibí un mensaje de texto. Verónica, ¿en serio? ¿Un cese y desista por un sitio web inofensivo? Estás actuando como si hubiera robado tu identidad. No respondí. 10 minutos después, otro. Verónica, estás siendo dramático. Estaba tratando de apoyar tu marca. No eres exactamente un genio de las relaciones públicas, Brox. Aún así, me mantuve en silencio. Deja que se hunda. Deja que muestre sus verdaderos colores sin interferencia. Pero yo no había terminado. Porque esto no se trataba solo de detenerla. Se trataba de reclamar el espacio que ella trató de robar. 2 semanas después, compré el dominio broxhawthorne.com. Simple, limpio, mi nombre completo. Contraté a un diseñador, un estudiante de uno de mis talleres, y construimos un sitio hermoso. Fotos profesionales, kit de prensa, formulario de solicitud para hablar, archivos de blog, próximas fechas de gira, recursos para maestros. Se puso en marcha la misma semana del lanzamiento de mi libro. Y en la página de inicio, en texto grande y negrita, se leía, construido por un maestro, no por una directora de marca. Y eso fue solo el comienzo. No crecí pensando que alguna vez me vengaría. Ese siempre fue el dominio de Verónica, robar el protagonismo, tener la última palabra, tejer una narrativa para adaptarla a su imagen. Durante la mayor parte de mi vida, fui el que salía de las habitaciones en silencio, el que se mordía la lengua y dejaba pasar las cosas. Pero algo cambió el día que ella reclamó la propiedad de mi historia, y luego la exhibió como si fuera suya para vender.
Creo que algunas personas confunden la venganza con la rabia. Pero la verdadera venganza, la duradera, no es ruidosa. No es violenta ni apresurada. Es silenciosa. Es paciente. Es una partida de ajedrez donde no te inmutas, incluso cuando la reina cae, porque sabes que el rey es el siguiente. Y yo había pasado toda mi vida aprendiendo a esperar. Para cuando mi sitio web se puso en marcha y la gira del libro comenzó, ya había trazado todo el plan. No por despecho, no para ser cruel, sino porque llega un punto en el que dejas de proteger a las personas que te siguen hiriendo, incluso si comparten tu apellido, especialmente cuando usan ese nombre como arma contra ti. El primer paso fue reclamar mi identidad públicamente. Me apoyé en el éxito del libro, sí, pero también me apoyé en mí mismo. Di entrevistas donde hablé sobre enseñar en escuelas con fondos insuficientes, sobre los niños callados que nunca eran elegidos primero, sobre cómo la literatura me dio una voz cuando no tenía una. No fui llamativo. No fui dramático. Fui real. Y la gente respondió. Comenzaron a salir artículos con titulares como "El maestro que convirtió sus garabatos después de la escuela en un contrato de libro" y "Brooks Hawthorne es el introvertido que defiende a los jóvenes escritores en todas partes". No alimente estas historias. No necesitaba hacerlo. Simplemente seguí presentándome, silenciosamente constante. Y en contraste con el huracán de autopromoción en redes sociales de Verónica, la hacía parecer desesperada. Pero mi momento favorito llegó aproximadamente un mes después de la gira, cuando un entrevistador de una filial regional de NPR preguntó: "¿Ha habido algunos rumores en línea sobre el sitio web ahora eliminado de tu hermana, The Brooks Effect? ¿Quieres comentar algo?". Sonreí ante el micrófono y dije: "Creo que siempre es fascinante cuando la gente intenta adherirse a una historia que no escribieron". Hubo una pausa. Luego el presentador se rió entre dientes y dijo: "Buen punto". El siguiente paso del plan no eran los medios. Eran las personas. Verán, si el superpoder de Verónica era la actuación, el mío siempre había sido la conexión. No necesitaba impresionar a extraños en cenas ni usar zapatos de $600 para sentirme validado. Construir relaciones. Fui mentor. Escuché. Y ahora eso significaba que tenía aliados, exalumnos, bibliotecarios, compañeros maestros, dueños de librerías independientes, personas que no tenían interés en el brillo o la exageración, pero que respetaban el trabajo duro y la autenticidad. Una de esas personas era la doctora Evelyn Tan, una profesora que conocí en una conferencia de enseñanza hace años. Dirigía una iniciativa de alfabetización que llevaba autores a escuelas desatendidas para lecturas en vivo y talleres. Cuando se acercó y me preguntó si encabezaría el evento de primavera del programa, dije que sí sin dudarlo. No fue un gran evento mediático, sin comunicados de prensa ni luces parpadeantes. Solo un gimnasio lleno de niños en sillas plegables. La mitad de ellos fingiendo que no les importaba hasta que me escucharon leer un pasaje que sonaba como ellos. Eso fue real. Eso me mantuvo con los pies en la tierra. Pero no estaba haciendo el bien solo por hacerlo. Esto seguía siendo la preparación. Porque durante una de esas visitas escolares, una chica se me acercó después y dijo: "Mi hermana también está tratando de copiarme. Se atribuye el mérito de las cosas que hago, pero nadie me cree". Y la miré y dije: "Entonces guarda los recibos. Un día, les mostrarás exactamente quién eres". A la mañana siguiente, comencé a trabajar en un vídeo. No era un blog. No era ciberanzuelo. Era un documental corto, bellamente filmado, de 5 minutos de duración. Solo yo hablando sobre el proceso de escribir el libro, enseñando a tiempo completo mientras editaba hasta altas horas de la noche. Y en el momento en que recibí el correo electrónico de mi agente, incluí borradores iniciales, correos de rechazo, fotos de mi aula. Terminé diciendo: "Nadie tiene derecho a escribir tu historia excepto tú". Lo publicamos en mi sitio y lo compartimos con algunas redes de maestros. Se volvió viral en 2 días. Y fue entonces cuando pasé a la siguiente fase, el rastro de papel. Había estado guardando todo. Cada mensaje de texto, cada captura de pantalla, cada correo de voz, incluso la nota de voz que había grabado en secreto durante esa infame cena en casa de mis padres. Aquella en la que Verónica admitió haber reservado mi dominio y burlarse de mi falta de escalabilidad. Mi abogada,
Maya, me ayudó a compilarlo en un solo informe legal, perfectamente organizado, con fecha y hora, y anotado. Luego se lo envié a mi editor. No para demandar a Verónica. Ese no era el punto. Lo envié para que supieran la verdad. Que cualquier cosa que viniera de ella bajo mi nombre o adyacente a mi imagen no estaba autorizada. Estaban agradecidos. Habían estado recibiendo correos electrónicos extraños, propuestas de alguien que afirmaba ser el consultor de marca de Brooks. Estaban empezando a preguntarse si yo estaba contratando relaciones públicas en secreto. No, solo Verónica. Entonces, bloquearon su IP desde el backend del sitio. Luego, le enviaron un aviso formal. Cese y desista. Otra vez. Ella no respondió esta vez. Creo que finalmente comenzó a entenderlo. Pero por si acaso no lo hacía, llevé las cosas un paso más allá. Me comuniqué con Greg. Ahora, Greg y yo no éramos cercanos. Nunca lo habíamos sido. Pero yo tenía algo que él quería, estabilidad. Verónica había estado gastando imprudentemente durante meses, organizando fiestas temáticas elaboradas, ordenando sesiones de fotos de alta gama, alegando que estaba construyendo una imagen. Y Greg, bueno, él había estado cubriendo esas facturas. Lo invité a un almuerzo tranquilo. Terreno neutral, una cafetería, nada lujoso. Parecía cansado. Sé por qué llamaste, dijo antes de que yo siquiera ordenara. ¿Lo sabes? Ella está fuera de control, dijo, frotándose las sienes. Ya no me escucha. Piensa que es. No sé, una magnate. Asentí. No estoy aquí para causar drama. Solo quería detener todo esto. Las relaciones públicas falsas, lo del dominio, las afirmaciones de marca. Quiero que entienda que esta no es su historia para vender. Se reclinó hacia atrás. No eres la primera persona a la que le hace esto. Eso me tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Solía fingir que dirigía la recaudación de fondos de la escuela de Greg Jr. Se llevó todo el crédito a pesar de que yo hice la mayor parte de la organización. Lo mismo con la gala benéfica del vecindario. Seguía diciendo que si su nombre estaba adjunto, la gente prestaría atención. Hice una pausa. Entonces, sabes que esto no es nuevo. Asintió lentamente. Me estoy quedando con un amigo en este momento, admitió, tratando de averiguar qué hacer. No me inscribí para este tipo de drama constante. Pensé que me estaba casando con alguien ambicioso, no con alguien obsesionado con el robo de imagen. No me regodeé. No sonreí. Solo dije, si ella te contacta pidiendo dinero para algo relacionado con mi nombre, no se lo des, por favor. Yo lo manejaré. Asintió. Luego, justo antes de irnos, agregó, ¿tu libro? Es realmente bueno, hombre. Parpadeé. ¿Lo leíste? Se encogió de hombros. Verónica dejó una copia en el mostrador. Empecé a leerlo una noche que no podía dormir. No pude dejarlo. La escena con el estudiante y la nota del casillero me pegó fuerte. Gracias, dije, genuinamente conmovido. Eso significa mucho. Y lo hacía. Porque Greg siempre había sido la sombra silenciosa de Verónica. Pero las sombras tienen ojos. Cuando llegué a casa esa noche, encontré un correo electrónico esperándome. Era de una productora. Trabajaba con un podcast muy conocido que se centraba en dinámicas familiares y transformaciones personales. Ella había visto el breve documental viral. Quería saber si estaría dispuesto a contar mi historia, no solo el libro, sino el viaje personal detrás de él. Normalmente, habría dudado, pero había terminado de esconderme. Así que dije que sí. Grabamos un episodio de 2 partes. Yo compartiendo mi experiencia creciendo a la sombra de Verónica, cómo el libro nació de ese dolor silencioso, y cómo finalmente decidí dejar de permitir que ella me definiera. No la nombré. No tenía que hacerlo. La verdad no necesita un reflector. Brilla por sí sola. Y cuando salió el episodio, recibí docenas de mensajes, de exalumnos, de maestros, de personas con las que no había hablado en años.
Pero lo más sorprendente, un mensaje directo de una de las viejas amigas de la secundaria de Verónica. Ella siempre pensó que era el personaje principal. Me alegra que alguien finalmente haya contado la historia real. Fue entonces cuando supe que la preparación estaba completa. El escenario estaba construido. La audiencia estaba mirando. Y Verónica. Ella estaba parada justo en el centro de todo, completamente inconsciente de lo que venía después. Porque no solo había recuperado mi historia. Había construido una plataforma tan sólida, tan fundamentada en la verdad, que cualquier mentira sobre la que ella intentara subirse se derrumbaría debajo de ella. Y ahora, finalmente era el momento. El movimiento final. La venganza. Y yo estaba listo. Verónica nunca lo vio venir. Esa fue la parte más satisfactoria. No el cambio en los medios, no las ventas en aumento, no los auditorios llenos de estudiantes que me veían como algo más que un simple maestro. Aunque todo eso ayudó. No. Lo que lo hizo verdaderamente perfecto fue el hecho de que, cuando todo colapsó a su alrededor, ella todavía no entendía por qué. Porque había pasado toda su vida subestimándome. El movimiento final comenzó silenciosamente, como todo lo que había hecho hasta ese momento. Sin fanfarria, sin anuncios, solo unas pocas piezas bien colocadas deslizadas en su posición con el cuidado de alguien que había pasado toda su vida estudiando a personas como ella, personas que manipulan, que actúan, que fingen ser tu mayor apoyo hasta que piensan que has superado tu lugar. Después de que se emitió el podcast y terminó la gira de mi libro, comencé a recibir más invitaciones de las que podía aceptar. Compromisos para hablar, paneles, festivales de libros. Pero una de las solicitudes destacó. Provenía de una compañía de producción de medios que se especializaba en adaptar memorias de la vida real en series limitadas. Habían oído hablar de mi libro y querían opcionar los derechos. Al principio, dudé. No escribí el libro esperando que fuera algo más que una historia personal con elementos ficticios. Pero luego vi el potencial. No solo para la historia, sino para lo que contarla podría hacer, el mensaje que podría enviar, el espejo que podría sostener frente a personas como Verónica. Firmé el contrato. Y lo hice en silencio. Sin grandes anuncios, sin alardes públicos. Pero sabía que ella se enteraría porque yo quería que lo hiciera. Verónica tenía este hábito. Revisaba las alertas de Google con nuestro apellido en ellas. Las búsquedas de vanidad eran su pasatiempo. Así que cuando las publicaciones comerciales recogieron la historia, la novela galardonada, Este lado del silencio, está siendo desarrollada para la pantalla, supe que lo vería dentro de la hora. Mi teléfono vibró exactamente 45 minutos después de que saliera el artículo. Verónica, ¿en serio estás haciendo un programa? Ni siquiera nos dijiste. Sin felicitaciones. Sin estamos orgullosos de ti. Solo una demanda, como si tuviera derecho a estar involucrada en mi vida, en mi éxito, como si mi trabajo fuera algún proyecto grupal al que accidentalmente había sido asignada. No respondí. Ella envió otro mensaje de texto. Verónica, solo digo que si el programa es sobre el libro y el libro es sobre tu vida, entonces necesitas hablar conmigo. Ya sabes, la gente preguntará sobre la hermana. Ese fue el cebo. Y dejé que se sentara en él. Porque lo que ella no sabía, lo que nunca pensó en preguntar, era que yo ya la había eliminado de la historia. No al personaje, no a la historia, sino a ella. El papel que ella pensaba que era suyo por defecto, reimaginado. ¿La hermana tóxica y teatral que intentó sabotear la independencia del protagonista? Un personaje compuesto basado en varias personas de la vida real. La sala de escritores y yo fuimos cuidadosos. Sin nombres directos, sin citas exactas y, lo más importante, nada que ella pudiera tocar legalmente. Y solo para estar seguros, agregamos un descargo de responsabilidad antes de la primera página de cada guión. Esta historia es una obra de ficción inspirada en hechos reales. Cualquier parecido con personas reales es pura coincidencia. Pero no había terminado. Eso habría sido lo suficientemente satisfactorio para la mayoría de la gente. Pero había pasado demasiado tiempo en su sombra. Quería un final limpio. Así que hice algo que cortaría final e irrevocablemente el cordón entre nosotros.
Comenzó con una carta silenciosa entregada por correo certificado a su condominio. Dentro había una declaración formal de mi abogado, firmada por mí y presentada con los registros estatales adecuados. Una disociación legal de uso de nombre e imagen. A Verónica ya no se le permitía usar mi nombre, marca o propiedad intelectual en ninguna capacidad personal o profesional. No más sitios web falsos. No más publicaciones de Germana orgullosa aprovechándose de mi trabajo. No más pases tras bastidores a la vida que ella no había ayudado a construir. Incluí una pequeña nota, escrita a mano: espero que encuentres algo propio de lo que estar orgullosa algún día. Ella no respondió. Pero Greg sí. Llamó unos días después. Hola, dijo en voz baja. Solo quería decir gracias. ¿Por qué? Por hacer lo que yo no pude. Trazar una línea. Resulta que Verónica había continuado dando vueltas incluso mientras yo ascendía. Cuanta más tracción ganaba, más desesperada se volvía por mantenerse relevante. Pero a medida que su audiencia habitual comenzó a ver a través de ella, se volvió volátil. Rabietas públicas, publicaciones pasivo-agresivas. Eventualmente, incluso sus amigos influencers comenzaron a retirarse. Greg solicitó la separación un mes después de eso. Aparentemente, no se trataba solo de mí. Nunca lo es. Las personas como Verónica siempre dejan un rastro. Mientras tanto, mi vida era más tranquila que nunca, y de alguna manera más plena. El programa entró en preproducción. Fui invitado a participar en sesiones de casting. Consulté sobre guiones. Comencé a trabajar en mi segundo libro, una historia más íntima ambientada en el mismo universo que el primero, pero esta vez con un claro sentido de identidad. ¿Y mis padres? Al principio, estaban confundidos. Preocupados. ¿No crees que estás siendo un poco duro?, preguntó mi mamá después de que se entregó la carta legal. Duro, respondí. Me dijiste que era solo familia, cuando leyó mis correos electrónicos privados. Cuando transmitió mi salario. Cuando trató de monetizarme. Silencio. No les estoy pidiendo que tomen partido, agregué. Pero he terminado de fingir que esto es normal. Mi papá, para su crédito, estuvo callado durante mucho tiempo. Luego dijo: sabes, solía pensar que Verónica necesitaba más apoyo, que era frágil. Pero creo que simplemente no quería lidiar con su ira. Lamento haber dejado que eso recayera sobre ti todos esos años. No fue todo, pero fue algo. No somos una familia Hallmark. No hacemos grandes reconciliaciones emocionales. Pero esa conversación fue la primera vez que sentí que mi padre me veía. No solo la versión educada y tranquila que mostraba en las cenas. A mí. Eventualmente, Verónica se mudó de ciudad. Alguien dijo que estaba comenzando de nuevo en Austin o Miami, dependiendo de a qué primo le preguntes. La fase de influencer se esfumó. Los intentos de marca se detuvieron. Su nombre, una vez tan ruidoso en cada habitación, se convirtió en un susurro. ¿Y el mío? Bueno, finalmente me pertenecía. Cada correo electrónico, cada titular, cada presentación: Brooks Hawthorne, autor. No el hermano de Verónica. No el maestro. Solo yo. Un día, una exalumna, ahora en su primer año en NYU, me envió una carta. Había visto mi visita escolar cuando tenía 16 años y me dijo que ver a alguien como yo tener éxito sin venderse la ayudó a creer que también había lugar en el mundo para las voces tranquilas. Guardé esa carta en mi escritorio porque ese era el punto, ¿no? No ser ruidoso, no ser vengativo, sino vivir una vida tan real y plena que el ruido ya no pudiera tocarla. Y cuando se estrenó el programa, transmitiéndose en 6 idiomas, adaptado con cuidado, profundidad y corazón, vi pasar los créditos con una sonrisa. Sin sabotaje tras bastidores, sin invitados no deseados, sin disculpas. Solo la historia que había escrito, la que había vivido, la que nadie más volvería a poseer jamás. Y por primera vez en mi vida, el silencio no estaba vacío. Era mío.